La verdadera fortaleza no se manifiesta como un grito de poder, sino como una presencia silenciosa y profunda que te sostiene cuando el mundo a tu alrededor parece tambalearse, recordándote que la estabilidad real no proviene de tener una vida perfecta, sino de la capacidad de no derrumbarse internamente cuando las circunstancias externas se vuelven caóticas. Esta mente inquebrantable no es un talento místico ni un regalo del azar, sino el fruto maduro de una práctica diaria y deliberada que consiste en observar, entender y finalmente dominar el flujo de tus pensamientos para evitar que sean ellos los que te tiranicen a ti. Mientras la gran mayoría de la sociedad vive atrapada en un ciclo agotador de reacciones automáticas, permitiendo que su paz mental sea una moneda de cambio que depende del clima, de la aprobación de extraños, de la rapidez de una respuesta en el móvil o de si los planes salen exactamente como se proyectaron. El desarrollo de la fortaleza interior te ofrece una salida a esa esclavitud emocional. Al adoptar la sabiduría de los antiguos estoicos, comprendes que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas o de dolor, sino la soberanía total sobre tu propia mente. Es aprender a gobernar tu mundo interno con la misma firmeza, disciplina y claridad con la que un emperador sabio dirige su reino, asegurándote de que tu serenidad sea un santuario inviolable que no dependa de lo que no puedes controlar, transformando así tu existencia en una vida de propósito donde, a pesar de el ruido y las tormentas de la realidad, tú permaneces firme, consciente y absolutamente dueño de tu propio destino. Clave 1. Cuida lo que dejas entrar a tu mente. Tu mente es el espacio más sagrado que posees y, sin embargo, la mayoría la trata como un lugar público. Cada día permitimos que pensamientos ajenos, preocupaciones y estímulos vacíos entren sin filtro como si no tuvieran peso. Pero todo deja una huella. Cada palabra, cada imagen, cada conversación es una semilla que germina en tu interior. Si constantemente permites que entren la crítica, la comparación y el miedo, tu mente terminará reflejando ese caos. Marco Aurelio lo expresó con precisión. La mente se tiñe del color de sus pensamientos. La fortaleza mental empieza con una frontera clara. Lo que dejas entrar define la calidad de tu paz. Vivimos rodeados de ruido, noticias que buscan alarmarte, redes que te hacen sentir insuficiente, conversaciones que giran en torno a lo negativo. Y aunque parezca inofensivo, ese ruido constante es como una lluvia ácida sobre tu mente. Te desgasta sin que lo notes. La mente inquebrantable no se forma solo en la reflexión, sino en la vigilancia diaria sobre lo que la alimenta. Igual que un cuerpo se enferma con una dieta tóxica, la mente se contamina con información sin propósito. No se trata de huir del mundo, sino de elegir con sabiduría qué merece tu atención. Los estoicos practicaban esta selección a diario. Epicteto enseñaba que el alma debe protegerse de las impresiones externas como un guardián que cuida su puerta. Hoy, la ciencia confirma esa intuición. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro se moldea con lo que ve, escucha y repite. Si alimentas tu mente con calma, gratitud y conocimiento, se vuelve estable. Si la nutres de miedo y distracción, se vuelve frágil. La mente es moldeable, pero tú decides en qué dirección. Una práctica simple puede transformar tu percepción. Cada mañana, antes de abrir el teléfono, dedica unos minutos a leer algo que te eleve. Puede ser una frase de Seneca, un texto inspirador o una breve meditación. Ese gesto, aunque parezca pequeño, establece el tono mental del día. Es la diferencia entre despertar con propósito o con ansiedad. Tu primer pensamiento del día es una puerta. O deja pasar claridad o deja entrar confusión. También observa con quién hablas. Las conversaciones que mantienes son alimento para tu mente.
Si te rodeas de personas que se quejan, que dudan de todo o que viven desde la queja constante, esa energía termina impregnando tu forma de pensar. En cambio, cuando te rodeas de quienes buscan crecer, tu mente se fortalece por simple contagio. El entorno es invisible, pero poderoso. Lo que escuchas termina siendo lo que crees. Así que hazte una pregunta sincera. Si tu mente fuera una casa, ¿a quién le estás abriendo la puerta todos los días? La mente inquebrantable no se construye con fuerza bruta, sino con claridad y selección. No todo merece tu atención, no todo merece quedarse. Empieza hoy a cuidar lo que entra, porque lo que alimentas en tu mente se convierte en la voz con la que vives. Clave 2. Ordena tu día, ordena tu mente. El desorden exterior es el reflejo silencioso de un desorden interior. Cuando tu entorno está saturado, cuando cada espacio grita por atención, tu mente también se vuelve caótica. El ruido visual, las tareas inconclusas, los objetos fuera de lugar, todo eso consume energía mental sin que te des cuenta. Y al final del día no es solo cansancio físico, es confusión mental. Seca decía que una vida desorganizada nunca puede ser una vida libre. Porque sin orden no hay dirección, y sin dirección no puede haber serenidad. Ordenar tu día no significa vivir una rutina rígida, sino darle estructura a tu energía. Cuando sabes qué harás, cuándo y por qué, tu mente deja de luchar contra la incertidumbre. Es la diferencia entre navegar sin rumbo o con una brújula. La claridad en las acciones libera espacio mental para lo importante. En cambio, cuando dejas que el día te arrastre, terminas agotado sin saber en qué se fue tu tiempo. La fortaleza mental no se demuestra solo al resistir el caos, sino al prevenirlo. Y eso empieza por el orden más simple, una lista, una agenda, un hábito. Piensa en cómo te sientes cuando limpias tu espacio. La sensación de ligereza no proviene solo del entorno, sino del mensaje que le envías a tu mente. Aquí mando yo. Estudios de la Universidad de Princeton demostraron que un ambiente desordenado reduce la capacidad de concentración y eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando ordenas, no solo acomodas objetos, recuperas poder. Cada pequeño acto de organización es una afirmación de control consciente sobre tu vida. Pero el orden no se limita a lo físico. También se trata de ordenar tus pensamientos. Dedica unos minutos cada noche para vaciar tu mente sobre el papel. Escribe lo que te preocupa, lo que debes hacer, lo que te inspira. Así evitas llevar el ruido del día a la calma de la noche. Marco Aurelio lo hacía antes de dormir. Sus meditaciones eran un ejercicio de orden interior, una forma de limpiar el alma de las impresiones del día. Ese hábito es una medicina para la confusión moderna. Si miras con atención, verás que la claridad no llega por accidente, se construye. Un día ordenado no siempre es predecible, pero sí es intencionado. Es cuando cada acción tiene un sentido y no solo una reacción. Ordenar es crear espacio para lo esencial, para lo que realmente importa. Y en ese espacio, la mente encuentra descanso, foco y poder. Pregúntate entonces, ¿cuánto de tu caos diario viene del entorno que permites y de la desorganización que pospones? Una mente fuerte no necesita un día perfecto, solo uno bien enfocado. Cuando ordenas tu mundo, el mundo deja de parecer tan abrumador, porque al final la serenidad no se encuentra en huir del desorden, sino en decidir conscientemente cómo lo acomodas dentro y fuera de ti. Clave 3. Deja de reaccionar. Empieza a responder. La mayoría de las personas no piensa, simplemente reacciona. Actúan por impulso, guiadas por la emoción del momento, como hojas arrastradas por el viento. Un comentario las hiere, una noticia las altera, un contratiempo las derrumba.
Pero una mente inquebrantable no vive a merced de los estímulos. Observa, comprende y luego decide. Esa pausa, ese breve espacio entre lo que ocurre y lo que haces, es donde habita tu libertad. Viktor Frankl lo expresó con lucidez. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir la respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Reaccionar es automático. Es el reflejo de una mente que vive en modo defensa, buscando protegerse del dolor o afirmar su ego. Responder, en cambio, es un acto consciente. Implica elegir la calma cuando podrías gritar, mantener la claridad cuando podrías perderla. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo. Los estoicos no buscaban eliminar la emoción, sino gobernarla. Marco Aurelio lo practicaba en cada conflicto. Antes de hablar o actuar, se preguntaba si lo que estaba a punto de hacer provenía de la razón o del impulso. Esa sola pregunta puede cambiar el rumbo de tu día. La neurociencia lo confirma. Cuando reaccionas, quien actúa primero es la amígdala, la parte del cerebro encargada de la respuesta emocional inmediata. Pero cuando respiras y esperas unos segundos, permites que la corteza prefrontal tome el control, la zona responsable del juicio y la reflexión. En otras palabras, respirar es pensar. Ese segundo de pausa puede evitar horas de arrepentimiento. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo el músculo de tu autocontrol, el cimiento de la fortaleza mental. Practicar esta clave no requiere grandes esfuerzos, solo presencia. La próxima vez que algo te altere, haz una pausa consciente. Siente la emoción sin actuar desde ella. Pregúntate, ¿qué pasaría si no hicieras nada? Si simplemente observaras el impulso pasar. Descubrirás que muchas veces lo que parecía urgente pierde fuerza cuando no lo alimentas. Así recuperas tu poder, dejando de ser prisionero del primer impulso y convirtiéndote en dueño de tu respuesta. Este principio no solo se aplica a las emociones, sino también a los pensamientos. Reaccionar no es solo gritar o enojarse, también es creer cada idea negativa que cruza por tu mente. Responder significa examinarla, cuestionarla, decidir si merece tu atención. Cada pensamiento es una invitación, no una orden, y tú decides cuál es aceptar. Esa es la verdadera autodisciplina, no controlar al mundo, sino gobernar el espacio entre lo que sucede y lo que eliges hacer con ello. Así que detente por un instante y reflexiona cuántas veces en tu día actúas sin pensar, empujado por el impulso, y terminas deseando haber esperado un segundo más. La mente fuerte no es la que no siente, sino la que no se precipita, porque quien domina su respuesta, domina su destino. Clave 4. Deja de luchar contra lo que no puedes cambiar. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia que oponemos a ello. Nos desgastamos tratando de controlar lo incontrolable, de cambiar a las personas, de forzar los resultados, de empujar la vida hacia donde no quiere ir. Pero mientras más luchas contra lo inevitable, más te rompes. Los estoicos lo comprendieron hace siglos. La serenidad nace cuando aceptas la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones. Epicteto lo resumió en una frase inmortal: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La sabiduría consiste en saber distinguirlas. Aceptar no es rendirse, es reconocer los límites del control, es entender que hay fuerzas más grandes que tú. El tiempo, la naturaleza, las decisiones ajenas, los giros inesperados de la vida. No puedes controlar si llueve, si alguien te traiciona o si un proyecto fracasa, pero sí puedes controlar tu actitud ante eso. Ahí reside el poder que nadie puede arrebatarte. Cuando te aferras a lo que debería ser, sufres.
Cuando trabajas con lo que es, te fortaleces. La aceptación es una forma de inteligencia práctica, una estrategia para conservar energía mental y emocional. Séneca lo aplicaba incluso ante la pérdida y el dolor. Decía que el sabio no discute con la naturaleza ni se lamenta por lo que no puede cambiar. En lugar de eso, se adapta. La mente inquebrantable no se define por su resistencia al cambio, sino por su capacidad de fluir con él. Y curiosamente, cuando dejas de luchar, las cosas comienzan a moverse a tu favor. La calma no solo te da claridad, también te permite ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. La psicología moderna respalda esta visión. La aceptación activa, término usado en terapias de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso, ha demostrado reducir la ansiedad y aumentar la resiliencia. Cuando aceptas una emoción sin juzgarla, su intensidad disminuye. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Esta no es una idea espiritual, es una realidad biológica. El cerebro deja de percibir amenaza cuando percibe comprensión. Practicar la aceptación no significa conformarse, sino dirigir tu fuerza a lo que realmente puedes influir. Si pierdes tiempo quejándote del tráfico, del clima o de las actitudes ajenas, estás entregando tu poder. En cambio, si enfocas tu energía en tus acciones, en tus pensamientos, en tu disciplina, te vuelves libre dentro de cualquier circunstancia. Esa libertad interior es el núcleo de la fortaleza mental. Pregúntate entonces, ¿cuánto de tu sufrimiento proviene de querer que las cosas sean distintas de lo que son? Tal vez la paz que buscas no llegue cuando todo cambie, sino cuando tú dejes de pelear con lo que ya es. Porque quien aprende a aceptar la vida con calma, aprende también a dominarla sin imponerse, y en esa aceptación profunda, la mente se vuelve invencible. Clave 5. Entrena tu mente como un músculo. La fortaleza mental no es un don con el que se nace, es un músculo que se entrena. Igual que el cuerpo se fortalece con el esfuerzo físico, la mente se vuelve firme cuando la expones de forma consciente a la incomodidad. El problema es que la mayoría busca comodidad constante, evitar el frío, el silencio, la espera, el fracaso. Pero una vida sin fricción también es una vida sin crecimiento. Los estoicos sabían que el carácter se templa en la dificultad. Marco Aurelio lo practicaba cada día enfrentando los deberes más duros con serenidad, porque entendía que cada reto era una oportunidad para fortalecerse. La ciencia moderna confirma esta sabiduría antigua. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, demuestra que cada vez que enfrentas algo incómodo y no huyes, creas nuevas conexiones neuronales que aumentan tu tolerancia al estrés. Lo que hoy te abruma, mañana puede parecerte sencillo si lo practicas. Por eso, la incomodidad no es enemiga de la paz, es el entrenamiento que la hace posible. Un cuerpo sin entrenamiento se debilita, una mente sin desafío se fragmenta ante la primera dificultad. El entrenamiento mental no siempre ocurre en grandes pruebas. Empieza en lo cotidiano. Madrugar cuando no quieres, mantener la calma ante un retraso, posponer una distracción, cumplir lo que prometes aunque no tengas ganas. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo cómodo, refuerzas la musculatura invisible de tu mente. Epicteto enseñaba que ninguna gran cosa se logra de repente, sino con pequeños actos repetidos cada día. Esa constancia silenciosa es la que forma el temple interior. La vida moderna te ofrece 1000 formas de escapar de la incomodidad. Entretenimiento inmediato, gratificación instantánea, distracciones sin fin. Pero cada escape te debilita un poco más. Te hace más dependiente del alivio y menos resistente a la realidad. Los estoicos hacían lo contrario. Se exponían a pequeñas privaciones para mantenerse fuertes. Dormían en el suelo,
caminaban sin abrigo, imaginaban pérdidas para recordar lo esencial. No lo hacían por sufrimiento, sino por libertad. Cuando te entrenas para soportar menos, terminas necesitando más. Pero cuando te entrenas para soportar más, disfrutas mejor lo que tienes. Entrenar la mente también significa observar tu reacción ante la frustración. Si algo sale mal y tu primer impulso es rendirte o quejarte, ahí tienes tu gimnasio. Cada obstáculo es una pesa invisible. Si eliges levantarla, te haces más fuerte. Si la evitas, sigues igual. Una mente inquebrantable no busca que la vida sea más fácil, busca ser más capaz de enfrentarla, y esa capacidad solo se consigue con práctica constante. Pregúntate entonces, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te incomodó? No por obligación, sino para crecer. La comodidad puede darte placer momentáneo, pero la incomodidad elegida te da poder. Y cuando aprendes a entrenar tu mente cada día, descubres que no necesitas que el mundo se calme para estar en paz, porque la fortaleza que construyes dentro se convierte en tu refugio sin importar lo que ocurra fuera. Clave 6. Háblate como hablarías a quien amas. Ninguna voz tiene tanto poder sobre ti como la que escuchas dentro de tu propia mente. Lo que te repites a diario se convierte en el molde de tu identidad. Si esa voz es dura, crítica y pesimista, poco a poco destruye tu confianza. Si es amable, firme y sabia, te guía incluso en los momentos más oscuros. La fortaleza mental no se mide solo por lo que soportas, sino por el tono con el que te hablas cuando fallas. Porque una mente inquebrantable no es aquella que nunca tropieza, sino la que se levanta sin insultarse. Muchos piensan que la autocrítica es una forma de exigencia, pero la ciencia dice lo contrario. Investigaciones de la Universidad de Michigan demostraron que el diálogo interno negativo activa las mismas zonas del cerebro relacionadas con el dolor físico. Tu cuerpo no distingue entre un golpe y una palabra cruel dirigida hacia ti. En cambio, el autoconsuelo consciente reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. Los estoicos ya lo sabían sin necesidad de escáneres cerebrales. Quien domina su conversación interior, domina su destino. Epicteto enseñaba que la mente debía ser educada como un niño, con firmeza, pero también con compasión. No se trata de repetirte frases vacías de optimismo, sino de hablarte con respeto, incluso cuando fallas. Decirte, aprendo de esto en lugar de soy un desastre. Decirte, voy a intentarlo de nuevo en lugar de no sirvo para esto. Cada palabra que usas es una semilla y las semillas que plantas en tu mente florecen en tu comportamiento. Hablarte bien no es vanidad, es estrategia. La forma en que te hablas determina cómo enfrentas los desafíos. Si tu mente es un campo de batalla lleno de insultos, cualquier obstáculo te derriba. Pero si es un lugar de guía y comprensión, cada dificultad se convierte en una lección. Los grandes líderes, filósofos y atletas que han mostrado fortaleza ante la adversidad no eran invulnerables. Simplemente aprendieron a no volverse enemigos de sí mismos. El verdadero entrenamiento mental no consiste solo en pensar bien, sino en dirigirte con respeto cuando más lo necesitas. Comienza a observar tus pensamientos con más atención, no para juzgarlos, sino para redirigirlos. Cada vez que escuches una frase interna que te limita, detente y cámbiala por una que te sostenga. Esa corrección consciente repetida una y otra vez reprograma tu mente con el lenguaje de la fortaleza. Marco Aurelio escribía para recordarse a sí mismo cómo debía pensar, cómo debía hablarse, cómo debía volver al centro cuando el mundo lo desbordaba. Su escritura era su entrenamiento interno, su manera de templar el alma. Hazte esta pregunta. Si hablaras a un ser querido como te hablas a ti, ¿lo fortalecerías o lo destruirías? Una mente inquebrantable no necesita gritarse órdenes.
Necesita escucharse con verdad y con compasión, porque cuando la voz dentro de ti se convierte en tu aliada, ya no importa cuánto ruido haya afuera. Siempre tendrás un lugar seguro en el que apoyarte, un refugio construido palabra a palabra dentro de ti. Clave 7. Enfrenta el miedo haciendo lo que temes. El miedo es una sombra que crece cuando la evitas. Cuanto más huyes de él, más grande se vuelve. Pero cuando lo enfrentas, cuando das un paso en su dirección, comienza a perder poder, no porque desaparezca, sino porque descubres que puedes caminar con él. La mente inquebrantable no se construye en la ausencia del miedo, sino en la acción a pesar de él. Marco Aurelio lo sabía. No te perturba lo que te ocurre, sino tu juicio sobre lo que te ocurre. El miedo no es el enemigo. El enemigo es la interpretación que lo alimenta. Todos sentimos miedo al fracaso, al rechazo, a perder lo que amamos, a no ser suficientes. Pero mientras algunos se detienen, otros avanzan. La diferencia no está en la emoción, sino en la respuesta. La valentía no es una sensación, es una decisión. Cada vez que eliges moverte aún con el temblor en el pecho, reescribes el significado del miedo dentro de ti. La psicología moderna lo llama exposición progresiva. Enfrentarte poco a poco a lo que temes reduce la intensidad de la ansiedad, hasta que tu mente aprende que no hay amenaza real. La acción constante convierte el miedo en energía, no en prisión. Los estoicos practicaban este principio a través de la visualización negativa. Imaginaban las pérdidas, los fracasos, las adversidades, no para sufrir por adelantado, sino para acostumbrarse a la realidad del cambio. De esa manera, cuando la vida los desafiaba, ya estaban listos. No los paralizaba la sorpresa, los sostenía la preparación. Seneca decía que el hombre que ha previsto los males los ha vencido antes de que lleguen. Enfrentar el miedo no siempre significa correr hacia la tormenta. A veces significa dejar de fingir que no existe y mirarlo con serenidad. La mente se fortalece cuando dejas de buscar seguridad absoluta, porque la seguridad no existe fuera de ti. Está en tu capacidad de adaptarte a lo incierto. Cada vez que pospones una decisión por miedo, le das más poder al mismo miedo. Pero cada vez que actúas, aunque sea con dudas, lo debilitas. El coraje se entrena como cualquier otro hábito. Nadie se vuelve valiente por esperar el momento perfecto, sino por avanzar incluso cuando todo en su interior tiembla. El miedo no se destruye con pensamientos, sino con experiencia. Puedes leer sobre él, analizarlo, entenderlo, pero solo desaparece cuando lo atraviesas. En esa travesía descubres que la mayoría de las cosas que temías no eran tan terribles como imaginabas, y que tu mente tiene una capacidad de resistencia mucho mayor de lo que creías. Con cada paso valiente tu confianza se expande y tu mundo se hace más grande. Pregúntate esto: ¿qué parte de tu vida está detenida por miedo? ¿Qué harías si no lo tuvieras? Tal vez no se trata de esperar a dejar de sentirlo, sino de caminar con él hasta que se transforme en impulso. Porque quien enfrenta lo que teme deja de ser esclavo de la incertidumbre. Y cuando el miedo se convierte en maestro, la mente alcanza su forma más alta de libertad. Conclusión: la mente inquebrantable se construye cada día. Fortalecer la mente no es una meta, es una práctica diaria. No se trata de volverte inmune al dolor ni de eliminar las emociones, sino de aprender a vivir con ellas sin perder el equilibrio. Cada una de estas claves: cuidar lo que entra en tu mente, ordenar tu día, responder en lugar de reaccionar, aceptar lo inevitable, entrenarte en la incomodidad, hablarte con respeto y enfrentar tus miedos, es una forma de templar el alma, de construir dentro de ti un lugar donde nada externo pueda derrumbarte. Una mente inquebrantable no se forma de la noche a la mañana,
se forja en los pequeños actos, en la paciencia frente al caos, en la serenidad ante la crítica, en la calma al tomar decisiones difíciles. Cada día es una oportunidad para fortalecerla y cada obstáculo una prueba que revela cuánto has crecido. Así como el fuego purifica el metal, la vida pule la mente de quien decide no rendirse. No busques que el mundo sea más tranquilo. Busca tú ser más firme, porque cuando dominas tu mundo interior, ninguna tormenta exterior puede arrancarte la paz. La verdadera libertad no está en controlar lo que sucede, sino en mantenerte dueño de ti mismo cuando todo sucede. Y esa es la esencia del estoicismo. Vivir con claridad, serenidad y propósito, aun sea fácil, porque quien aprende a gobernar su mente, gobierna su vida. Si este video te ayuda a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día. Y poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.